Vamos. Sí, dame un segundo. ¿Habilitaste? ¿Sí? ¿Ya puedes compartir la pantalla? Sí. ¿Sí? Ahí está. Modo presentación. No lo estamos viendo porque seguro no habilitaste a toda la computadora. Sí. Ahora sí. Bueno, los enunciados. Las diferentes cajas que tenían su ley de asignación, ¿sí? No voy a mirar nada del chat porque no puedo hablar y mirar el chat a la vez, chicos, ¿eh? Así que cualquier cosa me avisan. La regla de asignación es la forma en que de alguna manera describimos qué está pasando en la caja, ¿sí? Que es cuando jugábamos a las cajas negras y ustedes lo tenían que adivinar. Lo tenían que adivinar, es la parte que tenían que buscar, ¿sí? No siempre la fórmula es la forma de describir. Las formas de describir qué pasa con alguna caja puede ser mediante su regla o asignación, que es la formación, la ley de formación, una fórmula, la tabla, el gráfico, todo es parte. Lo que pasa es que cada una de las cosas me da diferente información. No me da siempre toda la misma información. ¿Cómo que sí? No tenía, claro que sí. Dale. Ahí están las cajas, ténganlas ahí presentes. Hicimos las tablitas, de acá quiero decir algunas cosas. ¿Cuál era la diferencia entre la caja 1 y la caja 2? Dale, Lucas. El conjunto numérico en el que pueden entrar en la caja. Bien, o sea, el conjunto de entrada y de salida. Ahí habíamos planteado, ¿por qué pasaba eso? Porque la primera caja decía el consecutivo de un número, y hablamos un montón que el consecutivo solo se podía laburar en los enteros. ¿Cómo obtengo el consecutivo de un número? Sumándole 1. Está bien, pero la noción de consecutivo es el que le sigue en los enteros. En la segunda caja dice suma 1, a lo que se te cante. Ahora, yo a un número, si le sumo 1, no necesariamente es el consecutivo. Por ejemplo, acá tenemos a 0,1, a pi, a raíz de 2, a cualquier número que a mí se me ocurra, siempre le puedo sumar 1. Pero eso no significa que sea el que le sigue. ¿Se entiende? Entonces, ahí lo que planteamos, que lo tengo abajo, que por ahí podés hacer las flechitas, es que la entrada de la caja 1 son los enteros. La entrada de la caja 2 son todos los reales. ¿Sí? La salida de la caja 1 salen números enteros, porque como lo que entran son enteros, sumar 1 lo sigue dejando en el conjunto de los enteros. En la caja 2, como puedo poner cualquier número real, la devolución son los números reales. Si todavía tienen dudas sobre los conjuntos numéricos, subimos un videíto donde intentamos explicar como bastante tranqui la diferencia entre los conjuntos, así que ahí no me voy a meter mucho ahora. Con Marce hablábamos algo respecto de lo que vimos cuando uno dice, sí, yo estoy trabajando en los reales, por ejemplo, en la caja 2. ¿Querés contarlo? Sí. Lo que estábamos viendo es que ustedes utilizan siempre los mismos ejemplos, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si yo estoy utilizando para verificar mi teoría y demás el conjunto de los naturales, elijo números naturales. Si quiero demostrar o ver qué sucede en números enteros, utilizo números enteros no naturales. No sé si soy claro. O sea, si digo, bueno, voy a utilizar los naturales, bueno, pruebo con el 1, con el 2, con el 3. Voy a usar enteros. No puedo usar el 1, el 2 y el 3. Usa de 0, -1, -5. Cuando digo números reales,
no puedo utilizar como ejemplo números que no sean ni enteros ni naturales. ¿Por qué? Porque si no, sigo en el mismo lío. Ustedes utilizaron casi todas las mismas, casi todo el mismo conjunto numérico diciendo de que eran reales. No quiere decir que un número natural no sea real, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que si utilizamos ejemplos, o quiero yo dar un ejemplo de un número real, doy un número real de ejemplo que no sea ni natural ni entero, ¿sí? Siempre y cuando ajustándome a lo que yo quiero mostrar. Si no, pasaba esto. No hay ninguna diferencia entre la caja 1 y la 2 si yo uso números naturales o números enteros. No hay ninguna diferencia. Ahora, si yo utilizaba números reales en la primera caja, iba a decir, no, todos los reales no son los naturales o los enteros. Si bien pertenecen al conjunto, son elementos del conjunto numérico de los reales, no significa que sean todos los reales. Por eso, ustedes cuando dan algunos ejemplos, inclusive, a menos que lleguemos a una demostración matemática, no podemos aseverar de que con ejemplos llegamos a poder tener un juicio de valor de verdad sobre lo que estamos tratando de demostrar. O en realidad mostrar como te lo muestro que es así. Porque la demostración es otro proceso, ¿sí? Donde hay ciertos pasos a seguir para poder validar de alguna manera lo que yo estoy diciendo o lo que estoy suponiendo. Bien. Ok, la caja 3 era elevar al cuadrado. Yo podía elevar al cuadrado cualquier número que quisiera también, ¿sí? No hay ninguna salvedad ahí, entonces decíamos que la entrada podía ser cualquier número real y devolvía cualquier número real. En la caja 4 hay un tema que es que hacía dos cosas diferentes dependiendo si el número era par o impar. Eso me restringía el conjunto, ¿por qué? Porque la noción de par-impar también está ligada a los enteros. Todo lo que sea divisibilidad, que lo laburamos un montón con la caja 5, que es la división con la casita, con el resto, para decir si un número es par, es divisible por 2. ¿Sí? Y si un número es impar, son todos los que no son los que quedan de alguna manera, que no son divisibles por 2, o sea que al dividirlo por 2 sobra 1 en el resto. Para poder hablar de resto, de cociente, tengo que estar en los enteros, porque en los otros conjuntos yo divido, y me aparece la coma, me aparece el decimal, ¿se entiende? Entonces solo puedo hablar en los enteros. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense en la salida que encontramos, dependiendo qué número era, o le restaba 1 o lo dividía por 2. Al dividirlo por 2, me estoy quedando, como el número es entero, me puedo quedar en los decimales, o sea que pertenece a los racionales. Estoy segura que un irracional no puedo tener ahí. Pero bueno, van a aparecer los números decimales como 0,5, 1,5, menos 2,5. Entonces, los resultados, la salida, no se quedan los enteros, ¿sí? Esto trajo como bastante conflicto en que había como dos cosas para hacer, dependiendo, yo tenía que decidir si el número era par hacia una cosa y si era impar hacia otra, ¿sí? Y bueno, y la famosa caja 5, que tanto nos tuvo ahí bastante tiempo pensando, era, yo también podía poner cualquier número entero, porque volvíamos a hablar de divisibilidad, y era, devolveme, que esa fue una palabra que hubo problemas porque había gente que no fue al jardín, no quería compartir, y había gente que no quería devolver cosas. La caja que devuelve el resto, solo el resto, entonces, ¿qué hace? Agarra el 0, lo divide por 3 y me dice, ¿cuánto da el resto? 0. Agarra el 1, lo divide por 3 y me dice, ¿cuánto da el resto? 1. Ahí, en los números 0, 1 y 2, esos números son más chiquitos que 3. Entonces, cuando yo quiero dividir, hago 0, ¿sí? Lo divido, el cociente me da 0, porque no me alcanza, y el resto es el resto que tiene. Si es 0, 0, si es 1, es 1, si es 2, es 2. Todavía no empecé como a dividir, si no me alcanzan.
El 3, Que siempre van a ser constantes en estos tres. exacto. El 3 lo divido por 3, el cociente me da 1 y no me sobra nada, devuelve 0. Y así habíamos visto. ¿Querés hacer la casita para, por ejemplo, para el 2? Para que vean. Claro, sí. Pero os decía justo para, por ejemplo, 2, sí, ese está bien. Pero el del 2, miren qué lindo que escribe Marcel. 2 dividido 3, ponele, algo así. 2 dividido 3. Entonces acá, ¿cuánto es? ¿A cuánto le está? Claro, no me alcanza para dividir, entonces, ¿qué pongo ahí? Alguien que me haga una seña o que me diga. 0. Ahí está, sí, muy bien. 0. ¿Cuántos me sobran? 0 por 3 es 0. Oh, Sí, pero tengo que poner coma y poner el 0 imaginario, entonces quedaría 20 en la escala del 3. No hay resto, porque estamos en los enteros, no existe la coma. ¿Sí? Hago 0 por 3 es 0. ¿Cuánto le sobra? Para llegar al 2, tengo 0. ¿Cuánto me falta? 2. Ese es el resto. ¿Sí? De alguna manera baja el 2, queda el 2. Sí, yo no sé. 2 Sí. y el ganchito. Y el ganchito, ¿sí? Quiere decir que el 2, fíjense, el 2 se puede escribir como 3 por 0 más 2. Y está bien. Es una forma rara de escribir al 2. Ni quiero ponerme a preguntar la tabla del 0, porque sé que no se la tienen estudiada. Por Dios. Pero bueno, eso es lo que pasaba. Me pongo los restos. Entonces, como divido por 3, se empezaron a dar cuenta que los restos iban de 0 a 2. ¿Sí? Y se empiezan a repetir. Entonces, fíjense, ¿alguien? No tengo a nadie. Ah, sí, perdón, a Francisco. Fíjense que yo puse, miren lo que pusimos acá en la salida. La salida es el conjunto formado por el 0, el 1, el 2. ¿Son naturales? Sí, son naturales, son enteros, son naturales, pero no son todos los naturales, los infinitos. Este es un ejemplo donde la salida está conformada por un conjunto finito que tiene 3 números y que yo sé quiénes son. Nunca va a haber otra cosa que no sea 0, 1, 2. Una pregunta. Sí. Si suponete que dividimos 3,5, ¿no te puede dar el resultado 0,5? O sea, Es que solamente los 3,5 números... no puedo meter en la caja. Porque Bien. la divisibilidad manejada de esta forma, la idea de múltiplo, divisor, todas, de cociente, de resto, desaparece en los racionales, justamente, porque yo empiezo a tener la coma, empiezo a dividir de otra forma. Entonces acá, estas nociones, después, a ver, las vamos a trabajar un montón, solo están en los enteros. De hecho, apareció módulo. Sí. Que después lo vamos a retomar. Sí. ¿Querés decir algo más o vamos a la otra? No, ya estamos. ¿Vamos al próximo? Ah, pará. Cuando apretás Enter aparecían las fórmulas. Ahí está. Pensé que la tenía en la otra. Acá van apareciendo las formulitas que todos estaban preocupados por la fórmula. Aparecen. Sí, pero bórrame. Ahí está. La fórmula no es el objetivo de nada obtener una fórmula, es parte del proceso. Era tan importante hacer la tabla, entender esto, ver los conjuntos de entrada y salida, que poner una fórmula. ¿Sí? Algunos hablaban de las cajas negras como funciones, y era la parte 3 que tenían para leer. Vamos a ver un poco después qué es una función. En realidad la función no es la fórmula. La función se compone por la fórmula, es verdad, es un componente, es una terna, son 3 cosas. Lo que pasa es que en la escuela me enseñaron que es una fórmula y no es así. Es la entrada, la salida y la fórmula. ¿Qué quiere decir? Miremos la caja 1 y la caja 2. La fórmula era, la salida era la entrada más 1. Si uno lo quiere poner con X y con Y, bueno, Y es igual a X más 1. Si uno lo quiere escribir como función, después vamos
por ahí ustedes van a avanzar en otra materia con Giselle en eso, se puede poner una variable que dependa de la otra. Pero escrito así, está bien. Yo veo las dos fórmulas y digo, son la misma. Y no son las mismas cajas. Y dijimos que no aceptan los mismos números. ¿Cuál es la diferencia? Justamente que si yo quiero pensar en funciones, como cajas negras, no son iguales. Tienen la misma fórmula, pero no son iguales. ¿Por qué? Porque en una tiene un conjunto de entrada y de salida y en el otro tiene otro. Entonces, si yo modifico el conjunto de entrada y de salida, se modifica la función o la caja negra. Tenían que haber leído toda esa parte, ¿sí? ¿Alguien leyó cómo se llamaba el conjunto de entrada? ¿Cómo se le dice en la vida real? ¿Dominio? Dominio, muy bien. Entonces, si uno modifica el dominio, bien, Ezequiel me lo escribe acá también, si uno modifica el dominio de una función, está modificando la función. Entonces, hay una sobrevaloración de la fórmula. Y a veces uno no puede encontrar la fórmula porque porque hay impedimentos matemáticos, pero sabe un montón de cosas de la función. Sabe la tabla, sabe su dominio, su codominio, puede contar qué es lo que hace, pero no tiene una fórmula explícita, no pasa nada, ¿sí? Bueno, la de la caja 3 era elevar al cuadrado, la entrada al cuadrado. La caja 4 también trajo algunos temitas que era, hay dos cosas, la llave significa que, fíjense, si la entrada es par, restale 1, es E-1. Si la entrada es impar, es un condicional, hace la entrada dividido 2. Los que estuvieron jugando con el Excel es un lugar muy lindo de laburo, hay formas condicionales de hacer la entrada y de escribirla. O sea que tendrá dos fórmulas. ¿Yo puedo decir que tiene dos fórmulas? De hecho, había salido en el chat, alguien no me acuerdo quién, dijo que era por partes. Era una función por partes. Después verán con Giselle, o si no, nosotros capaz que lo podemos retomar en un momento, a qué se refiere con eso, que sea por partes, o sea, definida por partes. O sea, como que hay una condición que se cumple cuando sucede algo y hay otra condición que se cumple cuando sucede otra cosa. ¿Sí? Excelente. Sí, acá veo dos partes. ¿Ven dos fórmulas? Sí. Todos los que digan que sí se paran. Bueno, es verdad. ¿Cuántas funciones hay? ¿Cuántas cajas negras hay en la caja 4, no? Ahí, miren, Lucas lo dice así. Hace un palito que se va de pantalla. Sí, sí, es una. Tiene dos fórmulas para representarla. Marce tiró ahí, porque había salido en el chat que es por partes, se llama función por partes, pero es una sola función, una sola caja, que para expresarla la tengo que escribir en dos partes. No pasa nada. ¿Qué les parece? ¿Va a tener un gráfico o va a tener dos gráficos? Dos. Un gráfico, pero Me mata Lucas que va hace a ser medio raro. Partes. Sí, claro, uno por partes, uno raro, uno medio caótico, ¿está ¿Va a ser bien? continua la función? Oh, No. No. oh, Hay un montón de cosas ahí que van surgiendo. claro. Una consulta. Marcel. Una consultita. Sí, dale. Dentro del dominio de la función, ¿yo le puedo aclarar que el número de entrada tiene que ser mayor o igual a 3 y menor o igual a 20? ¿Puedo restringir el grupo de entrada también? Sí, totalmente. Sí, porque vos querés que esa función te represente un proceso o modelice algo. Eso después lo vamos a ver también, es parte de nuestro espacio. Para modelizar algo tiene sentido entre 20 y 30, y después se pudre ni te interesa. Ya no te representa nada, sí, totalmente. Esa es una restricción también. Eso en la física pasa un montón. En ese caso el eje cartesiano no sería infinito, sino que sería finito.
sería de hecho, la un segmento nada más dentro del eje cartesiano. Los ejes son los ejes, sería lo que vos tenés representado sobre ellos. Marce, no sé si te escuchamos. Que en realidad yo no conozco una función que describa, porque vos lo que estás hablando de esa restricción de dominio, no quiere decir siempre así, pero uno puede pensar en modelizar algo, ¿no? En tratar de encontrar una función que de alguna manera responda a algún fenómeno, ¿sí? Por lo general son fenómenos físicos o matemáticos también, bueno, no importa. Pero, ¿qué pasa? La restricción de dominio lo que hace es que, o sea, digamos, elegir los elementos con los que yo voy a trabajar, de alguna manera lo que hace es esto de que también estoy esperando cierto resultado. Lo van a ver más que nada en modelización, ¿no? Cómo es que yo, de alguna manera, juego con ese dominio para que la función se adecue a la necesidad que yo quiero mostrar, demostrar o lo que fuere, ¿sí? Porque todo esto tiene que ver con qué es lo que estoy haciendo y para qué estoy haciendo esto, ¿sí? La idea de las cajas era para empezar a pensar de que no todo tiene una relación directa con lo numérico o con lo que uno ya viene como machacado, ¿no? Preparado solamente para pensar en números, en ese tipo de relaciones, y sin embargo las relaciones, hay muchas relaciones que no son directamente numéricas o tan lineales, más que nada, ¿no? Con un pensamiento lineal que era las dificultades que se les representaron a ustedes cuando las cajas negras no le encontraban esa lógica numérica o de fórmula que ustedes querían buscar con las cajas sincrónicas, con lo que trabajamos después, ¿no? Entonces, empezar a romper un poco la idea de eso, justamente, empezar a pensar desde otros lados, de otras maneras, porque realmente el oficio del docente matemático es ese, es pensar de todas las maneras posibles, porque de alguna manera ustedes se tienen que anticipar a lo que tu estudiante o los grupos de estudiantes está pensando. Y así todo, por más que uno se anticipe, hay cosas que siguen pasando, por más que, no sé, que iba a tirar un ejemplo de hoy, pero... Basta. ¿Me mandás una para atrás? Que acá hay un complot, porque los chicos quieren la fórmula... Para atrás, ahí está. Querían la fórmula de la caja 5 y no la mostraba. Maldición. No hace falta esto, ni tampoco era la idea, pero bueno, si la quieren, acá la tienen. Quiero decir que hubo gente, sí, hubo gente que lo escribió, la buscó. Puse dos cosas. Uno es cómo lo escribía el residuo, se llama, o lo que queda, o el resto. Así es la forma de escribirlo en el Excel, para el que lo quiera. Dice... La formulita uno pondría igual residuo. Hay una función que se llama residuo, paréntesis. Ponen el número que quieren, el que tienen en la tabla. Por ejemplo, A1, A2, el -1, el lugar de la tabla. Coma, ¿y por cuánto van a dividir? Ustedes quieren dividir por 3. Apretan Enter y tira los residuos de dividir por 3. Si alguien quiere jugar con eso, con otros valores, está bueno. Y matemáticamente también se escribe mod, ¿sí? Porque después empiezan a pasar, son cosas importantes que le estamos viendo así como una presentación, pero después van a ver que tiene mucho sentido porque se empiezan a dividir los números en los que al dividirlos por 3 el resto da 0, forman un conjunto, los que al dividirlo por 3 el resto da 1 forma otro conjunto. Sí, eso estaba por acotar, ¿no? Uno dice, la pregunta típica, ¿para qué carajo sirve esto? Justamente para eso, para poder agrupar ciertos números que tienen cierta característica. Uno quizás dice, no tengo forma de agruparlos, ¿no? Y una es esta, por ejemplo. Yo no le voy a contar toda la anécdota, pero la del bingo, ¿la verdad? Yo había ido a un bingo así familiar acá en Bolsón, ¿y qué pasó? Yo me di cuenta de que no tenían un registro de los cartones que ya habían salido, no había forma de identificarlos. Sin embargo, yo, obviamente que el bingo fui porque era de mi hija y yo estaba tan aburrido que cuando detecto esto, digo, no puede ser, le aviso a la organización, digo, yo puedo estar jugando con los cartones que ya fueron jugados otra vez.
Bueno, y me puse ahí, taca, 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 y me di cuenta de que la única forma que había de saber si ese cartón había participado en la primera ronda, en la segunda, en la tercera, era dividir el número por 3. Esa pelotudez, y de esa manera yo podía calificarlo. Era re fácil, vos ganaste, bueno, lo dividís por 3. Si ese número te da 0, es válido. Si te da 1, el resto, ¿no? Si te da 1, no sirve porque ya jugó. Si te daba 2, no servía porque todavía no había jugado. Esa boludez, bueno, para eso a mí me sirvió. Yo ahí entendí la vida, entendí con eso. Y sin embargo, es eso, ¿no? Es el ejercicio de ver. Y ahora que se uno hace, sí. ahora tiene problemas con el de vicio de juego Claro, y todo eso. me Pero... dedico, trabajo en el casino, justamente eso, tratando de ver quiénes son los fraudes, ¿no? Detectar fraudes a través de dividir por 3. Así que sí es importante. ¿Solo con el 3? O, ahí vamos, Lucas, ¿solo con el 3? ¿O qué pasa si yo quisiera hacer los restos de dividir por 10? ¿También serían 0, 1, 2? ¿Qué les parece? ¿Quiénes juegan? Hasta 9. Claro, siempre juega uno menos del que estoy dividiendo, porque si no ya me pasé. Lucas, rápido, Lucas. No, sí, rápido, le quería comentar que lo del resto en Excel, en un video en YouTube, se usa mucho para ver qué día de la semana cae una fecha desde el 1900 hasta la fecha, y se utiliza para los documentos en no me acuerdo qué país, que también se asigna al número de documento la A, y al número siguiente del documento se le asigna la B. Entonces se puede hacer también con la fórmula del resto para saber a qué número de documento le corresponde qué letra del alfabeto. Sí, es más complicado, y después también, si seguís investigando, tenés cómo generan los números de las tarjetas de crédito. Usted sabe todos los días el calendario de todo. Ustedes le tiran no sé, el 10 de agosto. El 10 de agosto tenemos evaluación, no, es sábado, te dicen. No, entonces el 15, viernes, y así lo vuelve loco. Eso lo vamos a ver. Vamos a ver ese laburito con... Vamos a empezar a ver un poco que se llama la aritmética del reloj, porque el reloj tiene justamente 12 horas, entonces es módulo 12, y salen un montón de cosas ahí. En los cambios, en los módulos distintos que manejamos. Módulo donde nosotros laburamos con módulo tanto, que no nos pasamos de ese número. O sea, por ejemplo, módulo 2, con ceros y unos, ¿en algún lugar se labura? Así como dijo Lucas, que trajo algo importante de la vida. El código binario. El código, sí, estos son así. Código binario en informática, claro, es la base de todo la tecnología. Vamos, que ya tenemos poquito minutos. Ahí estos son los gráficos, ¿no? Bueno. Esos son los gráficos. Una cosita nada más de los gráficos. Los tienen, después los pueden mirar, muchos los hicieron bien. La diferencia sustancial en poder unir con una línea o no. Marce lo tiró hace un ratito, dijo si es continua o discreta. Habíamos estado hablando en el chat un poco de eso también. Nosotros, la idea es recuperar muchas de las discusiones del chat que fueron súper ricas. Si yo no digo que estoy solo en los enteros, miren el primer gráfico, y entre 0 y 1 no hay nadie, no hay nada, no puedo hacer ni un punto, ni una línea, ni nada entre medio. Porque si no, ¿se acuerdan que entre ustedes lo charlaron? Habría alguien ahí. ¿Sí? Si yo pongo, por ejemplo, mostrarles, Marce, cómo en la que está en la segunda, o en la tercera, cualquiera de las dos, no, en cualquiera, en la lineal o en la cuadrática, que vos podés pararte en un punto que no sean los que elegimos. ¿En esta? Claro, en esa no te puedes parar, pero parate en un punto que esté sobre la curva. Bueno, y ese punto pertenece a alguien, ese tiene una coordenada, no sé quién será, pero ahí va a haber una coordenada en X y una en Y, o sea, va a haber una entrada que dé tal salida ahí, ¿sí? Ahí yo estoy diciendo que hay infinitos valores, pero que son todos los que están sobre la línea azul. En la primera estoy diciendo que hay infinitos, pero son todos los puntos naranjas, y no hay nadie entre medio. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, solo puedo unir con una línea si estoy en los reales. Si estuvieran los racionales,
podría unir con una línea porque los agujeros que me quedan no los veo. Pero eso es otro tema. Digo, sacar un punto solo, la verdad que no se vería. Los agujeros que tiene la recta cuando yo le saco las irracionales no son perceptibles. Pero bueno, ese es otro tema. Vean el videíto. Vean el videíto de Cabezón. No, igual sí, tengo razón. Igual si, por ejemplo, tiran esta función, vamos a hacerlo así. Oye, y igual a x menos 3 sobre al cuadrado Claro, bueno, vos los querés. sobre... no, está bien, no, que lo hagan con Giselle. Sobre que se. No, Bueno, no, porque le digo. no se va a ver, no se va a ver, Porque sí. sería x menos 3, x menos... Pero ponele si querés, pensemos un ratito. Bueno, ¿Querés ponerle un agujero? Sí, Ale y Carla. No, y justo hablando del videíto, el que hizo usted, al finalizar menciona que teníamos que ver otro video, pero no quedó el link. No, Por lo después se los menos- paso. Pero si Ah. ustedes googlean, aparece Eduardo de Cabezón. Pero ahí. sí, porque no le podía poner el link. En otros videos te sugería ir a ese, y este, como lo recorté, no quedó. Después les paso el link. Ok. Esto ahí. ¿Vos querés que dé una recta? Sí, Con un ahí, agujero, ahí pero poné que Mirá. se pueda. Ah, bueno, está bien. ¿Con qué? Sí, ya está, no la vi. En la caja 5, volviendo a la caja 5, traté de marcar ahí en la recta, lo que me di cuenta que a partir del 3, de la entrada 3, es como hay un consecutivo que aumenta y después vuelve a 0. Después pasa lo mismo. Vuelve a subir. En la 2. caja 3, Sí, la caja pero 3 es es por la eso. cuadrática. No, la caja 5, perdón, la caja 5. Ah, bueno, sí, claro. 0, 1, 2, 0, 1, 2. Si los ordeno, hay como una recursividad. Sí, está bien. Sí. Miren lo que está haciendo Marce, porque tenemos solo 2 minutitos. Esta es la función, la que está acá en... Esta es la función, que se puede escribir de esta manera también, ¿sí? Pero cuando ustedes grafican esta función en el GeoGebra, les va a graficar y igual a x menos 2, ¿sí? Una recta, bueno, no la voy a graficar acá. Pero Es si una ustedes pueden recta, amplificar, como claro, si ustedes pueden hacer zoom varias veces en el valor que sería para x igual a 2, ¿sí? Van a ver qué es lo que sucede en GeoGebra. Al principio van a ver una recta, pero cuando a medida que vayan haciendo zoom sobre la recta, se van a dar cuenta de que realmente hay un agujero, que es el agujero que recién decía Patricia, de que cuando ustedes pueden graficar, dicen, no, es continua. No, el álgebra es lo que les va a dar a ustedes la herramienta para decir si esa función es continua o no es continua, ¿sí? No el gráfico. El gráfico es un dibujito que nos tira una idea de cómo es la función, cómo se comporta la función, pero lo cierto es que hay muchas cosas que no dice el gráfico. Bueno, dale, nos queda nada. sí, justamente me diste el pie para decir eso. Cada forma de representar, fíjense, yo puedo representar gráficamente. Eso es representación gráfica. Mediante una fórmula, esa es una representación algebraica. Mediante una tabla, esa es una representación numérica. Tengo números que representan eso. Bueno, todas esas representaciones dan información diferente sobre el mismo objeto matemático. ¿Qué tendría que hacer yo? Abarcar todas para tener en un conjunto una idea acabada. Pero hay algunas que dan más información que otras. Por ejemplo, la algebraica, como dijo Marce, te da más información que si yo tengo una tabla.